Amor, risas y una noche que lo cambió todo. Bueno, todo empezó como en esas películas, ¿sabes? Él conoció a Paola en una fiesta por amigos en común. Desde el principio hubo química, se reían de las mismas cosas, tenían gustos parecidos y podían hablar por horas. Era esa conexión que todos buscan, ¿no? Esos primeros meses fueron pura magia, salidas, charlas interminables y esa sensación de que todo encajaba perfectamente. Pero como en toda buena historia, no todo era tan perfecto como parecía. Con el tiempo, él empezó a notar cosas raras. Paola le contaba historias que sonaban más a película que a la vida real. Un intento de secuestro, un problema en un ascensor que terminó con la policía. Al principio, él lo tomó como anécdotas exageradas, pero algo en su interior empezó a preguntarse si todo era verdad. Aún así, siguieron adelante. Total, ¿quién no tiene esos momentos raros? La relación siguió y aunque él sabía que Paola tenía problemas en su casa, ya que era la única de sus hermanas que vivía sola por problemas con su padrastro, nunca pensó que eso afectaría lo de ellos. Se llevaban bien, no discutían y todo parecía ir sobre ruedas hasta que llegó esa noche. Ella llegó ebria al departamento. Él no era de lidiar con gente en ese estado, así que enseguida supo que algo no andaba bien. Paola estaba alterada, prepotente, y todo estalló por algo que parecía tan tonto. Unos mensajes en el celular de una amiga de ella con la que ya no se llevaba bien. Nada del otro mundo, solo una charla casual, pero para Paola fue suficiente para explotar. En un instante, todo se fue al carajo. Ella intentó quitarle el celular. Lo quería tirar por la ventana y cuando él se resistió, la cosa se puso fea. Golpes, arañazos, mordidas. Fue una agresión física que él nunca se hubiera imaginado vivir. En ese momento, el miedo lo invadió. Él logró calmarla, abrazándola, pero supo que tenía que salir de ahí. Llamó a los vecinos y al guardia y finalmente todo terminó. Esa noche cambió todo, no solo en su relación, sino también su forma de ver a las personas. Al día siguiente, él se sintió confundido, avergonzado, no sabía cómo explicar lo que había pasado. No le contó nada a su familia, pero a sus amigos sí, quienes lo apoyaron sin dudarlo. Fue un proceso largo, pero con el tiempo logró superarlo. Hoy él mira hacia atrás y ve esa experiencia como una lección. Aprendió a ser más cauteloso, a fijarse en las señales de alerta en las relaciones y a no confiar fácilmente en alguien sin conocer bien su historia. Ahora, cuando ve esas actitudes agresivas o comportamientos raros, no los ignora, corta de raíz. Esta historia no solo es suya, es una advertencia para todos. El amor no debería doler, ni física ni emocionalmente. Si algo no te hace sentir bien, es hora de poner el final. Todos merecemos una relación donde nos sintamos respetados, valorados y sobre todo seguros. El día de hoy tocaremos un caso de violencia física que fue víctima una persona varón por un acto desplegado por su enamorada, quien un 22 de octubre del año 2022 decidió ingresar a su departamento y ahí generar un hecho de violencia que marcó sin duda alguna una afectación no solo física en el enamorado, sino también emocional, hoy ventilada ante el órgano judicial a la espera de una sentencia justa por la comisión de este delito. Me acompaña el día de hoy la doctora Alejandra Siles Fiorino, una excelente abogada familiarista que está llevando a cabo este caso. Querida doctora, ¿qué podría decirnos acerca del inicio de estas acciones legales y el resultado de las mismas? Bueno, inicialmente es muy conocido en nuestra sociedad de que este tipo de hechos pues, son muy poco vistos.
Ha habido casos en los que los varones que han sido víctimas de maltrato ni siquiera han podido denunciar este tipo de hechos, porque no solamente se trata de una revictimización a sí mismo, sino también de que las autoridades que llevan este tipo de casos, pues en definitiva no les dan la credibilidad que ellos merecen. Entonces es importante que al presente sea esta persona haya tenido esa valentía de querer hacer prevalecer su derecho, su integridad también emocional y por supuesto la. Bueno, también vamos a compartir el comentario del doctor Fernando Fuentes, hoy acá presente. Querido doctor, como varón debe ser un desafío llevar adelante este tipo de casos de violencia familiar donde el varón es víctima. ¿Cómo considera usted que es el trato de nuestras autoridades cuando el varón indica ser agredido por parte de su enamorada? Es correcto lo que usted dice, doctora Pamela, porque para un varón defender a otro varón el tema de la violencia es complicado, puesto que las autoridades pareciera que están parcializadas hacia la mujer. Ellos solamente ven por los intereses de una mujer. Cuando un varón es quien sufre violencia, no se le da la debida atención. Tal es así que en el caso presente se hace la denuncia por el delito de violencia, pero el Ministerio Público decide deliberadamente no aceptar por violencia, indica que solo es un tema de lesiones. Cuando tenemos a una persona que visiblemente estaba ensangrentada en la cabeza, con mordeduras en el pecho y además rasguños en la cara. Sin embargo, de aquello se inician las investigaciones y, querida doctora Alejandra, manifiéstenos cómo van avanzando las mismas. Bien, al presente se ha podido recolectar todos aquellos elementos que van a dar cuenta de cuáles han sido las consecuencias que ha tenido este hombre al ser víctima de maltrato por parte de la mujer. También se cuenta con los elementos de declaraciones testificales de aquellas personas que han podido observar este tipo de actos, el comportamiento que tenía esta muchacha, en qué estado se encontraba, la agresión que ha tenido con los propios policías, los informes policiales. Es decir, se ha generado una serie de elementos de prueba que en definitiva van a dar cuenta de que esta señorita pues realmente es una persona que ha maltratado física y emocionalmente a la víctima, ¿no? En este caso. Bueno, si estamos con 5 días de impedimento, tenemos una afectación psicológica, ¿usted considera, doctor Fernando, que en este caso debía aplicarse medidas cautelares como en aquellos similares cuando la mujer es víctima, donde incluso es procedente la detención preventiva? Es así, doctora Pamela, puesto de que al realizarse el varón una valoración médico-forense, se ha podido establecer de que existe daño físico en su humanidad, ¿no? Entonces sí se debería poder aplicar medidas de carácter personal dentro de la presente causa. Ya avanzando a la fase de un juicio, a la espera de una justa emisión de una sentencia, doctora Alejandra, ¿qué es lo que debería acontecer en este caso? Bueno, considerando de que los hechos más se han subsumido a un tipo de delito que es la violencia doméstica, obviamente no podríamos esperar un resultado específicamente de violencia doméstica, ¿no es cierto? A raíz de que precisamente ha sido la Fiscalía quien ha determinado que el tipo de delito sería lesiones, por lo menos esperamos de que sea la pena máxima dentro de lo que permite también el Código Penal respecto a este delito. Lógico, y más aún cuando en el caso presente, comentarles a las personas que pueden escucharnos, básicamente es la mujer quien va con amenazas al varón y le dice: levanta tu denuncia porque si no yo te genero otra denuncia y como tú eres varón seguro te llevan a la cárcel. Este tipo de amenazas que genera la parte acusada en contra del varón víctima, ¿podría considerarse un hecho de obstaculización en el proceso, doctor Fernando? Claro que sí, doctora Pamela, puesto de que ella está, mediante las amenazas, pretende que el varón desista del proceso penal. Incluso llega a amenazarle manifestando, ¿no?, de que ella podría iniciar otro proceso siendo la víctima y que ahí sí recién las autoridades podrían caerle con todo el peso de la ley al varón. Es decir, y eso les pregunto a ambos, para todos los que nos escuchan, cuando la mujer se queja de una agresión, he escuchado recurrentemente en todos los casos que hablan de que se debe creer a la mujer. Es un principio procesal de presunción de veracidad, pero en el caso del varón, cuando él se queja de una agresión, ¿también debe operar este principio o qué es lo que pasa realmente en nuestra práctica? En realidad, en la normativa, ¿qué es lo que indica? No dice específicamente la mujer que ha sido agredida, dice la persona que fue agredida. Esto que implica que en este contexto pues están inmersos naturalmente el varón y la mujer.
En ese sentido, debería también tomarse las mismas medidas que se toma para una mujer que es víctima de violencia y las mismas medidas para un varón que también es víctima de violencia. Ahora, ¿eso se aplica en la práctica procesal? No se puede aplicar, no se aplica, las autoridades no aplican el principio de igualdad, puesto que tergiversan que la ley 348 solamente es para la mujer y no así para el varón, pero como decía la doctora Alejandra Siles, la norma establece que cualquier persona que sufra violencia. En este contexto debemos recordar a nuestras autoridades y también a toda la gente que nos escucha que la ley 348 no ha sido solamente creada para garantizar una vida libre de violencia de las mujeres, no, sino también está encaminada a garantizar ese respeto en la convivencia de las relaciones sentimentales y o familiares, porque esta ley abarca no solamente al enamorado o a la enamorada o al esposo o al concubino, sino también a qué otras esferas abarca la ley 348. También está contemplando a los padres, a los primos, a los exnovios, exnovias. En realidad es un amplio espectro de personas que han tenido algún tipo de relacionamiento emocional con la víctima. Y no solamente, doctora Pamela, respecto a las instituciones judiciales, sino también a las estatales, municipales, porque nosotros a veces queremos remitirle a nuestra víctima varón al SLIN, pero el SLIN en definitiva nos niega hacerle algún tipo de valoración psicológica porque es varón, pero ellos no tienen ningún fundamento legal para negar aquello. Sin embargo, también está respaldado por la Fiscalía. Eso es otro obstáculo más para la víctima que es varón, porque no puede obtener los elementos suficientes para que puedan explicar y levantar su caso. Claro, totalmente estaríamos frente a un hecho que pone en menor derecho al varón versus a la mujer, un extremo que me considero es discriminatorio, y usted en su condición de varón entonces pues tendrá que rezar que no le agreda a ninguna mujer, porque está visto que no va a poder tener el apoyo de las entidades públicas para poder hacer valer sus abordajes psicológicos, más allá del físico, que sí, pues el Instituto de Investigaciones Forenses lo va a realizar, pero nos encontramos frente a una gran situación de adversidad cuando el varón se constituye en una víctima. En este caso en concreto, doctor Fuentes, ¿qué podría realizar el varón cuando se siente víctima de este tipo de agresiones, como el caso que hoy estamos exponiendo? Tiene que hacer prevalecer sus derechos en las instancias que correspondan, ¿no? Si el fiscal no obedece a algún requerimiento que él solicite, tendrá que hacerlo en vía de control jurisdiccional al juez, y así sucesivamente agotar las instancias para hacer prevalecer sus derechos. Inclusive tendríamos que pensar en agotar instancias privadas, acudir a psicólogos particulares que sí le quieran hacer una valoración a él como varón, que puedan establecerse todos los elementos que le solicita el fiscal. También tendríamos que pensar que desde luego sería un punto totalmente discriminatorio, que por ser varón no puede acceder de esta misma manera gratuita a las entidades públicas. Doctora Alejandra, considerando la amplia experiencia que usted tiene y además la alta efectividad que tiene en la resolución de sus casos, yo quisiera, desde el punto de vista del derecho de familia, que nos pueda poner en contexto cómo afecta el hecho de generar un proceso penal de violencia dentro ya de lo que se reclama, la asistencia familiar, la guarda de los hijos, porque se ve que últimamente usamos de palanca el proceso penal para ir a coaccionar, si no es otro término incluso mayor, a tener una asistencia elevada o el derecho de guarda o de visita a la medida de lo que la mujer va pidiendo, ¿no? Totalmente. Los procesos penales han sido ahora, vamos a decirlo entre comillas, estratégicamente utilizados e iniciados de la Fiscalía precisamente con el fin de beneficiarse en la materia familiar. Es decir, nos beneficiamos con la asistencia, nos beneficiamos con las visitas y nos beneficiamos, por supuesto, con la guarda. Utilizamos todos los elementos que nos da la Fiscalía, es decir, las medidas de protección, que la gente lo conoce como orden de alejamiento. Utilizamos todo aquello, ¿para qué? Para manipular en este otro lado con los hijos, y por supuesto que les afecta, porque estamos hablando, de alguna manera estamos tergiversando cuáles son aquellos derechos, no vamos a decir legales, sino justos, de lo que le corresponde en realidad a cada persona o a cada padre. Claro, y la incongruencia de la vida es que luego va pidiendo, las personas que están en un proceso generalmente dicen que haremos la detención preventiva. Bueno, lo mandamos con detención preventiva, doctor Fuentes, usted tiene tanta experiencia en este campo de las medidas cautelares, mandamos con detención preventiva a la persona y luego queremos que pase asistencia familiar. ¿Y cómo va a pasar si está detenido? Es decir, yo quiero que conozca la población desde el punto de vista del derecho penal que usted maneja, esa experiencia de vida que tiene, que refleja
las personas privadas de libertad, cuál su postura, qué sentimientos le exteriorizan a su abogado para poder, bueno, salir de la detención en la que ya a priori se les ha designado. Es así, doctora Pamela, ¿no? Es incoherente pedirle a un privado de libertad que pueda pasar una asistencia familiar, puesto que en la cárcel no puede trabajar. Es lo que piden las personas, las denunciantes que meten en detención preventiva al agresor, y de igual forma piden, ¿no?, la asistencia familiar, lo cual es incoherente. No se puede trabajar en la cárcel. ¿Y qué es lo que le comentan las personas privadas de libertad a usted frente a este tipo de situaciones que atraviesa? Manifiestan que ellos quieren salir de la detención preventiva para poder trabajar, ¿no?, para poder hacerse cargo de sus hijos, poder pasar una asistencia familiar, pero no es el caso, ¿no?, porque la ley 348 es muy rígida con los agresores de detención preventiva. Bueno, con agresores sobre los cuales todavía no se ha demostrado jurídicamente esa conducta de agresión. Claro que cuando el agredido es varón, pues nada de aquello ocurre, las medidas de protección no se dan de manera inmediata, se dan otro tipo de figuras penales como lesiones o amenazas para siempre evitar de poner en una especie de igualdad tanto al varón como a la mujer. Ya concluyendo, doctora Alejandra, en el caso que hoy hemos expuesto, ¿cuál sería el consejo que usted podría dar a la población si, como varón, enfrentan un caso como el que hemos visto, donde fue agredido física y psicológicamente por una enamorada y que, bueno, han pasado ya más de 3 años y a la fecha no se cuenta con una sentencia ejecutoriada que ponga fin a ese sufrimiento de este varón? Bueno, realmente creo que nuestra sociedad, en nuestro contexto, desde que hemos sido niños, hemos vivido en este estereotipo de que el varón es el que tiene la mayor fuerza física y por lo tanto es el más insensible, vamos a decir. Sin embargo, pese a todas esas adversidades legales que de repente lo tenemos actualmente nosotros en nuestra legislación boliviana, el consejo que yo podría darles a aquellos varones es que nos olvidemos de la vergüenza, nos olvidemos de la falta de credibilidad. Creo que cuando uno está con la verdad realmente en la mano, suelen decir a nuestros papás, nuestros abuelos, creo que realmente estas cosas suelen salir a flote y se puede lograr realmente una sentencia condenatoria. No lo hagamos de repente porque nos han agredido a nosotros como varones o porque querramos buscar alguna especie de justicia. Hagámoslo por aquellas personas que realmente se callan o se mantienen en el silencio precisamente porque tienen ese temor, tienen esa vergüenza. Pensemos en nuestros primos, nuestros hijos, nuestros hermanos pequeños, porque este tipo de actos, ¿qué va a generar? Va a generar antecedentes para los varones que sí han ido denunciando. Pese a las sentencias que en su mayoría han sido absolutorias, pese a que por día aquí en Bolivia existe 3 denuncias por maltrato físico, psicológico contra los varones, de los cuales menos todavía de la mitad se tramitan. Entonces, hagámoslo precisamente con este objetivo, de generar antecedentes para que el día de mañana realmente se pueda permitir la ley establecer con especificidad que para el varón se efectúa y se puede ejercer el mismo tipo de derecho que para la mujer, que ninguna vida vale más que la otra, sino que... Totalmente. Y es así, doctor Fuentes, en el caso concreto, estamos con una persona que ha tenido la firmeza de decir, yo voy a denunciar. No ha dicho a la familia por ese temor, ¿no?, de que hasta que lo llame maricón, porque realmente uno como varón, me imagino, se siente en esa situación, pero ha tenido la fortaleza de continuar este proceso ya durante casi 3 años. ¿Qué es lo que la sociedad debería juzgar en este caso? Que se apliquen otros criterios para poner en igualdad al varón y a la mujer y también garantizar que ese varón pueda obtener una sentencia acorde a los hechos que ha denunciado. Para aquello, ¿qué mecanismos jurídicos debe aplicar un varón si mañana viene y le dice, mi esposa me ha agredido? ¿Qué es lo primero que debe hacer y los actos que debería continuar? Bueno, lo primero que el varón agredido tendría que hacer es formalizar una denuncia, ¿no? Una vez que le recepcionen la denuncia, ya le darían un código para que él pueda hacerse una valoración médico forense y así poder establecer el daño que le ha ocasionado la agresora en este caso, ¿no? Y de ahí continuar con todo el procedimiento penal para que pueda tener una sanción justa a la agresora. Estamos hablando de que la etapa de investigación preliminar debería durar 20 días, una etapa preparatoria de 6 meses y estar a puertas de un juicio oral.
Estos términos, doctora Alejandra, de los 20 días, de los 6 meses, y bueno, tener un juicio dentro de los plazos razonables, ¿se cumplen en nuestra legislación? ¿O vemos, como en el caso del día de hoy, que van pasado 3 años y no tenemos una sentencia? Realmente, obviamente en la teoría tendría que cumplirse, es lo que establece por lo menos para los procesos penales. Sin embargo, los fiscales lo que hacen es una interpretación conforme a cada caso, es decir, la gravedad del caso, la cantidad de testigos, si requiere mayores informes, peritajes, etc. Entonces, en torno a todo esto, y es un pequeño vacío legal que existe inclusive en materia penal, que los fiscales adoptan esto para que precisamente se puedan ampliar todos los plazos y estén, como en el caso presente, que estamos 3 años recién para juicio oral, estamos a una tercera suspensión precisamente por ausencia de la fiscal. Entonces, simplemente lo único que queda es tratar de continuar con los mecanismos legales que nos permite la ley para que se pueda adecuar y lograr por lo menos una sentencia condenatoria. ¿Cuál será el mayor óbice, doctor Fernando, para que exista tanta demora en la justicia? Porque todos se quejan, la justicia tarda y en Bolivia a veces no llega. ¿Cuáles serán las causas, motivos o circunstancias por las que los procesos judiciales avanzan tan lentamente? El mayor problema que hemos podido identificar como abogados es la carga procesal, la excesiva carga procesal que tienen nuestras autoridades y sumado a ello, las autoridades van rotando, van cambiando. A veces un fiscal se vuelve juez, un juez fiscal y realmente dejan trabajo rezagado en sus respectivos despachos, ¿no? Eso es lo que hace que los procesos penales demoren incluso hasta más de 4 o 5 años. Increíble. Y es más sorprendente cuando, me imagino le ha pasado, doctora, a usted le llega una notificación con una fecha, qué sé yo, de un año atrás, pero le están notificando recién. Entonces nosotros decimos, ¿qué ha fallado? ¿El que ha notificado? ¿O es que no es verdadera la fecha de esa resolución? ¿Por qué? ¿Por qué tienen este tipo de conducta nuestras autoridades? Bueno, queremos creer que realmente lo hacen por deslindar algún tipo de responsabilidad administrativa en el posterior. No olvidemos que la función pública también es extranjera para nuestros fiscales, los asistentes de fiscalía y demás. Es cierto, realmente hasta el presente, el mismo juzgado, los mismos jueces obran de esta manera, ¿no? Te colocan en la hojita que te han notificado el 10 de enero, pero te notifican el 10 de febrero, estamos después, un año después. Pero la única, podríamos decir, excusa que estas autoridades nos dan a nosotros es que nuestro plazo corre a partir de lo que dice, no la impresión del documento, sino lo que ellos nos colocan con bolígrafo además, ¿no? Con bolígrafo, con fecha y con hora nada más. Entonces, ese es el pretexto que utilizan en realidad nuestras autoridades y no se dan cuenta que eso también les genera a ellos una carga procesal. Porque si ellos están demorando en despachar los procesos o están esperando esto de la burocracia, encima están pidiéndonos informes previos para emitir sentencias, que tienen que notificarle a uno, al perito, que al policía, entonces es un montón de informes, de formalidades que ellos mismos se ponen y por eso es que generan esta carga. Claro, y lo más decepcionante es uno como víctima va a la policía y dice, bueno, quiero declarar, quiero traer mis testigos, pero ¿con qué nos sale? Que se tiene que notificar primeramente al investigador de la FELCC, que tienen que sortear, hay que ver cuándo está de servicio, cuándo no, a veces los reasignan. ¿Qué problemas acontecen en este tema de la investigación, doctor Fuentes? Ocurren un montón de problemas, ¿no? Llamémoslo así, cuando una persona quiere declarar, brindar su declaración informativa. ¿Por qué? Porque exigen los policías, fiscales, jueces, exigen demasiados formalismos, los cuales no se puede cumplir a cabalidad, no te da el tiempo para poder cumplirlos y de esa forma poder llevar a cabo un buen proceso penal. Peor cuando nos encontramos en el tema de la víctima. Recordemos que la Constitución indica la prohibición de revictimización. ¿Qué implica aquello? Que la víctima tiene que dar su versión una sola vez y eso es la base de toda la investigación. Pero lo que ocurre es que primero va la policía, luego va a la defensoría o al SLIM y tiene que volver a contar su historia. ¿No? Hacer un peritaje además. Hacer un peritaje, están agendando más o menos con qué tiempo de distancia los peritajes. Más o menos, si tienes suerte, un peritaje de 4 o 5 meses de programa. Sí tiene suerte, porque yo he visto casos que están agendando para un año. Sí. Entonces la víctima tiene que estarse acordando constantemente
y bueno, no se siente segura para nada, ¿no? Son situaciones que los que han pasado por este proceso, este tipo de procesos, deben comprender perfectamente, y creo que más allá de sentirse resguardados por el aparato judicial, llamémoslo, se sienten, creo que, víctimas de todas estas situaciones que acontecen, ¿no? Ya para terminar, quisiera saber su último criterio, doctora, respecto a este caso, y bueno, un mensaje a la gente que nos escuche. Bien, nuevamente hablarles a todos aquellos varones que se sienten víctimas, que son víctimas reales de una violencia física, económica, emocional, que realmente tengan esta determinación que usted mencionaba, doctora. Es muy importante la determinación de tomar una decisión que puede que para ustedes, desde el núcleo familiar que tengan, les pueda hacer sentir alguna sensación de vergüenza o algo parecido. Pero realmente estamos en pleno siglo XXI, ya no se debe aplicar aquello. Hoy por hoy es tan normal que la mujer sea una víctima de violencia como también es normal, y nosotros somos los que debemos trabajar en aquello. Normalizar que también el hombre puede ser una víctima de violencia doméstica, de violencia física. Entonces tomemos esa determinación, hagámoslo, existen las leyes, simplemente es que tenemos que tener esta definición para que podamos generar el respaldo que necesitamos. Lo propio, colega, ¿qué podemos hacer frente a estos desafíos que nos plantean el día de hoy, donde claramente los derechos, bueno, de los varones están, parece que por debajo del de las mujeres? Aconsejar, ¿no?, a todos los varones que sufren violencia por parte de una mujer, que puedan denunciar, ¿no? Es la idea normalizar este tipo de procesos, que una mujer sea agresora de un varón, que se normalice así para que las autoridades cambien el pensamiento y puedan juzgar a todas las personas sin distinción, ¿no?, sea varón o sea mujer. No apliquemos la perspectiva de género solamente beneficiando a un grupo o sector de la sociedad. Este es último recurso, donde la palabra definitiva la tiene usted. La última decisión la tiene usted. Muchas gracias. Acompáñenos en el siguiente programa. No te preocupes por los obstáculos en tu camino. Cada desafío es una oportunidad para crecer. Marco Aurelio.